Vamos a estar hablando de los beneficios colaterales de la oración. Y es posible que este tema nos estremezca un poco, porque como nosotros hemos decidido encapsular a Dios en una caja y ponerle límites a lo que Él puede y no puede hacer, olvidándonos de que Él no solo es soberano, sino que también Él es misericordioso. Y nosotros, por más que tratemos de comunicar la misericordia de Dios, nosotros nos vamos a quedar cortos, porque excede por mucho, en demasiado, la capacidad del entendimiento humano. Y lamentablemente, siempre le vamos a quitar algo, a ponerle algo la mayoría de las veces. Y yo quiero que veamos desde varias perspectivas la oración. Vamos a orar. Señor, nos encomendamos a ti. Habla a nuestros corazones, pero ayúdanos también a hablarles de tu misericordia al corazón de los demás, especialmente aquellos necesitados de tus favores. Te pedimos esto, Padre, y no solamente responda a sus favores, sino vete más allá y habla a sus corazones para salvación. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy lo quiero iniciar hablando sobre lo que es la gracia común. Y luego vamos a hablar de la gracia específica. Y vamos a ver cómo la gracia común se manifiesta para con el hombre natural durante la oración. ¿Cómo así? La gracia de Dios se manifiesta para con el hombre natural. Porque nosotros estamos claros de que no, de que Dios solo me responde a mí. Y olvidamos de que Dios es misericordioso aún de los pecadores. Okay. Entonces hay un pasaje que luego que lo tratemos, yo espero que nuestro entendimiento mejore en este sentido, pero que también nos volvamos mejores misioneros de Dios. Cuando estamos hablando de la gracia común, esto se refiere a los favores, a los innumerables favores que los hombres reciben de Dios. Oigan, qué detalle tan particular. Independientemente de su condición espiritual. Yo sé que a algunos eso como que le rechinará en los oídos, pero mira, no de manera coincidencial, sino de manera expresa, fue que escogimos el pasaje de Juan, de Mateo 5:45, que nos dice que Dios hace salir su sol, ¿sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? Y por otro lado dice por ahí sobre buenos y malos, más adelante. ¿Y saben algo? A veces nosotros nos olvidamos de que en otro tiempo nosotros fuimos desobedientes a la palabra de Dios y que fuimos enemigos de Dios. Pero por su misericordia, Dios nos mostró su favor aun cuando éramos sus enemigos. ¿Cómo se llama eso? Gracia común. Es el favor que Dios muestra para con tantas personas, en tantas condiciones extrañas, en condiciones donde nosotros mismos llegamos a la osadía de decir, bueno, si yo hubiera sido Dios, que ya de por sí raya en la blasfemia,
yo no le respondo su oración a Sansón. Porque eso es una oración con problemas. Pero ¿qué hizo Dios? Se la contestó. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios, qué haces? O para que Él tenga que pedirnos consejo. También es necesario que nosotros veamos la gracia de Dios desde el punto de vista de la gracia específica. Y esta es la que Dios muestra para con el hombre sobre la base de una aprobación, un reconocimiento, una vinculación, cosa que no hace con los demás. Y si quisieran ver algún ejemplo, recuerden que después de todos los desvaríos de los amigos de Job, que le dijeron que él era un pecador, que era un soberbio, que era todo eso y que todo lo que le estaba pasando era por culpa de su corazón no arrepentido, ¿qué dice Dios al final del libro? Miren, vayan y díganle a Job que ore por ustedes, porque Dios la oración de ellos no la iba a recibir. La que le iba a recibir era la de ¿quién? La de Job. De manera que la oración es un recurso que tiene el hombre. Oigan esto, independientemente de su condición espiritual, que Dios cuando quiere, y quiero que pongan atención a esta ilustración, complace la petición de una madre que en lágrimas le pide a Dios frente a la cama de su hijo en el Angelita, desahuciado por los médicos, y ella dice, Dios mío, salva mi hijo. ¿O le vamos a negar que Dios escucha a esa madre porque no lo hace a la forma o porque no está afiliada a una iglesia evangélica? ¿O nos olvidamos de que Dios es el principio y la fuente de todo bien? ¿Para quiénes? Para justos e injustos, y para buenos y malos. En el pasaje, en la Biblia hay un pasaje difícil que voy a tratar de explicárselo. Vayamos a Juan 9:31. Un pasaje que nosotros no lo sabemos de memoria, pero desde un punto de vista negativo, desde una perspectiva negativa. Porque, tal como dice el mismo Señor, nosotros erramos ignorando el poder de Dios y las Escrituras. ¿Cómo dice Juan 9:31? ¿Cómo dice? Y sabemos, ¿cómo dice? Juan 9:31. Dice el ciego, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, ¿significa que Dios no escucha a esa madre? ¿Significa que cuando nuestros hijos van creciendo y nosotros le decimos para un examen, cuando tú vayas a examinarte, pídele a Dios que te recuerde lo que tú has estudiado? ¿Significa ese pasaje que Dios... ¿Significa ese pasaje que Dios no escuchó? Y oigan esto que le voy a poner, muy interesante. ¿Ustedes recuerdan cuando comenzó el encierro aquí en República Dominicana con el COVID? Que el presidente del momento, Danilo Medina, se dirigió al país, y ustedes recuerdan cómo él terminó su alocución. ¿Ustedes recuerdan? Leyendo el pasaje de Crónicas y diciendo, si mi pueblo que se humillare. Y tú dirás, ese hombre no obedece a la fe, aunque sus padres eran creyentes. Ese hombre, mira todo lo que se ha dicho. Óyete, no nos perdamos. Posiblemente esa pudo ser una de las causas por las cuales Dios trató con tanta misericordia
a República Dominicana. Señores, todavía hay países y potencias que están vueltas locas. ¿Con qué? Con el tema del COVID. Y donde están pensando cerrar, y donde hay muerte, y donde hay de todo. Dios tiene un trato especial en su trato general con el hombre. Y en el tema de la oración, yo quiero llamar su atención a que nosotros veamos la oración como un recurso más allá para utilizarlo solamente en la intimidad personal, solamente en las reuniones de la iglesia. No, nosotros deberíamos fomentar y animar a todos los hombres a que oren. Y no estoy negando lo que dice Juan 9:31, pero paso a explicarlo. Es necesario que lo explique antes de que me apedreen. ¿Qué resulta? Recuérdate que Juan 9 nos habla de que iba Jesús caminando con sus discípulos y ven a un hombre que era ciego de nacimiento y le preguntan: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué le dijo el Señor? Ni uno ni lo otro. Entonces sucedió que para la gloria de Dios, para mostrar el poder y la gloria del Señor Jesucristo. Y nosotros vemos que todo lo que sucede después que el Señor Jesús devuelve la vista o le da la vista al ciego de nacimiento, fue todo un atropello contra la verdad por parte de los judíos, que acusaron al ciego de falsante, que trataron de acusar a los padres del ciego de confabuladores, y trataron de acusar o acusaron de manera específica a Jesús de ser un charlatán y un engañador. Entonces, ¿qué dice el ciego? Bueno, una cosa yo sí sé, que yo era ciego y ahora ¿qué? Y ahora yo veo. Y el ciego el que era ciego, perdón, porque ya él no es ciego. Y el que era ciego da una declaración maravillosa. ¿Qué dice? Y sabemos que Dios no escucha ¿a quiénes? A los pecadores. ¿Pero en qué contexto? Recuérdate que si Jesús hubiera sido el farsante, el charlatán, que se quería abrogar para sí el derecho de ser representante de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, y quien tiene el poder sobre la vida y la muerte, y quien puede hacer lo que para el hombre es imposible. Si Jesús hubiese sido un farsante, ¿Dios le hubiera respondido? ¿Cuál es la respuesta a eso? Categóricamente. ¿Le hubiera respondido Dios? No, pero tan tímido. ¿Le hubiera respondido sí o no? No. La verdad está ahí. Pero por cuanto él no era un farsante, sino que verdaderamente era profeta, y más que profeta, por cuanto él era el Hijo de Dios, y por cuanto él sí tenía una relación verdadera con el Padre, Dios sí le responde. Y de hecho, vemos una construcción similar cuando el Señor resucita a Lázaro, que Jesús le dice al Padre: Señor, gracias por escucharme, yo sé que tú siempre me escuchas. ¿Por qué? Porque en otro pasaje de los evangelios dice que este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ahora, ¿qué no hace Dios? Dios no ratifica ni confirma como su siervo, ni tampoco responde la oración de ninguna persona que viviendo una vida de engaño quiera presentarse como ministro de Dios. A ese sabemos que Dios no lo escucha. Escucha a Dios a gobernantes impíos cuando se humillan y cuando reconocen que Dios es el que tiene el poder, aún así ellos sean impíos. ¿Los escucha Dios? ¿Escuchó Dios a nuestro presidente? Sí, no tengan miedo, señores, porque ¿de quién viene todo bien? ¿De quién? O vamos a decir, no, el COVID no arrasó en República Dominicana
porque la contextura del dominicano, la mezcla de razas, y vamos a dar una serie de vueltas y vamos a hacer muchísimas peripecias y trapecismo para explicar que no fue Dios que tuvo compasión de República Dominicana. Señores, Dios es la fuente y de quien proviene todo bien. Y si esta plaga no nos arrasó, teniendo nosotros una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo, una o la mejor tasa de recuperación en cuanto al turismo, lo tuvimos nosotros. ¿De quién vino eso? Dígame alguien, ¿de quién vino eso? Pero díganlo sin miedo, ¿de quién vino eso? ¿De la estrategia del gobierno? ¿Vino de la sabiduría? ¿Vino de nuestra playa? No, ¿de dónde vino eso? De Dios. Y escuchó Dios, quién sabe cuántas personas que se encomendaron a la gracia general de Dios para que lo cuidara. ¿Cuál es la respuesta a eso, señores? ¿Cuál es la respuesta a eso? Sí. No querramos ser tan duros ni deformemos el carácter bondadoso de Dios. ¿Para quiénes? Para justos, injustos y para buenos y malos. Cuando nosotros entramos en esta dinámica de devolverle a Dios la soberanía que a Él le corresponde y lo bondadoso que está en su naturaleza, ¿tú sabías que nosotros estamos abriendo una puerta para predicarle a las personas? ¿Tú sabías que muchas personas se acercan a Dios por aquello de la gracia general y terminan experimentando la gracia específica de salvación? Señores, nosotros somos un país bendecido por Dios. Hace poco estaba de esas actividades familiares, fuimos a ver la abuela de mi esposa, que vive por Los Mameyes. Y ellos son una familia de creyentes. Y ellos tienen una iglesia, la dirigen ellos mismos, frente a la casa. Pero yo miro hacia la izquierda y ¿qué veo? Otra iglesia en la esquina. Y quizás como de aquí al cruzar la calle a una mata de coco que hay en el patio, ¿qué había? Otra iglesia. Pero yo miro entrando por aquí y ¿saben lo que había también? Otra iglesia. ¿Es eso producto de nuestra piedad o es producto de la misericordia de Dios que dice, mira, aunque es un pueblo bandido, un pueblo pecador, aunque produce tantas cosas execrables, a Dios le plació tener misericordia de quién? De República Dominicana. Y donde podía haber un punto de droga, ¿qué hay? Una iglesia. Y donde podía haber un salón de tatuaje, ¿qué hay? Una iglesia. Y donde podía haber un sitio de prostitución, ¿qué había? Una iglesia o una banca de apuesta. Y eso, Señor, es la fruto de la misericordia de Dios. Porque siempre es mejor un lugar donde con sus deficiencias o dificultades, como también la tenemos nosotros, estén hablando, predicando y leyendo la palabra de Dios, aún con sus errores, que a donde hay una banca de apuestas con todas las de la ley, o donde hay un prostíbulo, o donde hay una clínica de abortos, o donde hay una madame que hace brujería. Señores, todos estos favores nos llegan a Dios como parte de su misericordia. Y pongan atención a esto. La mayoría de las personas que se acercaron a Jesús diciendo, Señor, salva a mi siervo. Señor, sana a mi hija. Señor, Señor, o aquellos como los 10 leprosos que dijeron, Señor, sálvanos, hijo de David. Y el Señor sanó ¿cuánto de un fuetazo? ¿Cuánto sanó? ¿Cuánto sanó? 10. ¿Y cuánto volvieron a darle la gracia al Señor? 1. Y ese 1 era ¿qué? Samaritano. Detalle interesante. La gracia común respondió a la solicitud de todos. ¿Cuál era?
devuélveme la salud. Yo no quiero seguir siendo repugnante. Yo no quiero que me apedreen. Pero hubo uno que fue receptor de la gracia común y también la gracia específica también lo alcanzó. Y ese se devolvió. Y ese era ¿qué? Samaritano. Una persona despreciable por un nivel más bajo que los publicanos, pero no lo vean con buenos ojos. Entonces yo tengo algunas notas que quiero compartir con ustedes y que ustedes pudieran aprovechar también, señores, para compartir con sus hijos, con sus compañeros de trabajo y con sus familiares y amigos que no son cristianos, porque siempre va a ser mejor una persona que en su dificultad diga, si Dios quiere, a una que diga, no, mi brazo me va a salvar y con esto yo voy a tener un negocio. ¿Qué hace Dios con los soberbios? ¿Qué hace? Los resiste. Y no solamente los resiste, sino también ¿qué? Los humilla. Entonces vamos a ver un sinnúmero de cosas, unos cuantos detallitos que quiero que ustedes tengan presentes. Cuando nosotros nos llega una persona que nos dice, mira, ora por mi abuelo que está en cama de muerte. Nosotros no debemos solamente orar, sino también decirle, ora tú también. Y si no sabe orar, tú le explicas de alguna manera cómo dirigirte al Señor y pedir su favor, no sobre la base de una aprobación o una relación o porque tiene una vinculación con Jesucristo, sino porque Dios se complace en ser bondadoso. Y nosotros, oye, ¿tú sabes lo que estamos diciendo? Dios es bondadoso. Pídele a Él. ¿Es antibíblica esa recomendación? No, es lo que vemos de Dios. Puede servir como una precursora para la gracia específica al ir presentando a Dios de una manera progresiva, comunicando la dependencia, la humillación, al mismo tiempo que puede servir para tener una relación con Él más allá de los bienes terrenales. Y va a suceder que esa misma persona te va a decir, mira, tenía una situación en el trabajo y yo le dije de corazón, Dios, ayúdame, aunque no con la palabra que nosotros quisiéramos. ¿Tú sabes qué? Después tú le dices, mira, ¿y cómo te ha ido con aquellos puntos que tú has orado? ¿Tú sabes qué? Es una oportunidad para entonces decirte, tú sabes que Dios, Él se complace en bendecirte en las cosas terrenales, pero hay una necesidad que tú tienes, a la cual tú también debes pedirle a Dios, y es la salvación. ¿A quién encontramos nosotros pidiendo en la Biblia? Y el Señor le dice, mándate a buscar a Pedro, que él te va a decir lo que tiene que hacer. Y cuando Pedro llegó, Pedro empezó a hablar del Señor Jesucristo. Y él tuvo que decir, levanten la mano los que se quieren convertir. ¿Qué tuvo que hacer él? Repitan una oración. Oye, todavía Pedro hablaba. Y mientras hablaba, Dios obró en ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifestó? Yo no sé, pero fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, a una persona que te dice, y yo estoy orando por tal cosa, o yo estoy rezando, no entremos con nuestro fanatismo fundamentalista y veamos en ella una oportunidad para decirle, ajá, mira, tú sabías la oración, vamos a estudiar el Padre Nuestro, vamos a ver las enseñanzas que están allí, vamos a conocer la bondad de Dios, y tú sabes qué, vamos a llegar más allá, vamos a hablar de la salvación y te voy a enseñar cómo orar para que en ese momento que en ti surja la fe para salvación, tú le puedas decir, Dios mío, sálvame, para salvación. ¿Sí o no? O estamos nosotros en nuestro sectarismo cerrando la puerta, el camino de la salvación a la persona. No, Dios no te oye. En el caso de la práctica de la oración con nuestros niños, ¿qué debemos nosotros enseñar a nuestros niños desde pequeños?
a leer la Biblia y ¿qué? Y a orar. Nuestros niños nacen convertidos. Nuestros niños se convierten a los 2 años. Regularmente muchos de nuestros hijos se convierten en la adolescencia, posiblemente en la adultez temprana. Y el tú durar todo este tiempo orando con ellos y poniendo mucha atención a lo que hay en el corazón de tus hijos cuando oran, es una oportunidad maravillosa para luego decir, mira, Dios es mucho más que ayúdanos a tener un día maravilloso. Yo me di cuenta que cuando yo oraba con mi hija, la cual estoy a la espera que el Señor complete la obra de salvación en ella, ella decía, dan un día maravilloso, porque ya tú sabes como la naturaleza humana se pone a uno en el centro del universo. Entonces yo podía tomar y entender esas deficiencias de conocimiento, esas necesidades de enseñanza. La fe no la manejo yo, ¿la maneja quién? Dios es el único que da fe. Y entonces ahí tú puedes aprovechar, escuchando quizás hasta la torpeza de cómo oran, tú puedes tener acceso al corazón de tus hijos. ¿Sí o no? O vamos a esperar que ellos sean miembros de una iglesia para enseñarles a orar, cuando nosotros pudimos conocer lo que hay en su corazón cuando oraban. Ustedes se han puesto a pensar las oportunidades que nosotros hemos perdido de orar con nuestros niños de la familia. Porque, oigan, la oración va mucho más allá. La oración puede ser un mecanismo de tú comunicar el evangelio. Porque cuando tú lees el Padre Nuestro, ¿qué hay ahí? Ahí está el evangelio. Y cuando dice Padre Nuestro, es una oportunidad maravillosa para decirle, ven acá. Y tú has establecido una relación de Dios como Padre que se da con los que le han recibido, con los que han creído en su nombre. Señores, si hay tanta riqueza cuando nosotros oramos, hay tanta riqueza cuando traemos a bordo la familia. Y aunque tú seas el padre, aunque tú seas la madre que es creyente, también enseña a tus hijos a orar y a decir, Señor, gracias por estos alimentos. Porque eso se convierte también en una vacuna contra la jactancia, contra la soberbia. La semana antepasada, yo estaba dando un entrenamiento y como parte de una estrategia de negocio, los organizadores sortearon un curso que yo estaba impartiendo. Y recuerdo que había una persona de Paraguay en el curso y yo les digo, bueno, y señores, por la misericordia de Dios, tenemos a tal persona que está con nosotros. ¿Cómo tú llegaste aquí? Para que ella explicara el proceso de cómo fue que ella resultó ganadora. Y dice ella, bueno, yo di mucho de mí misma y me puse positiva. Ajá. Y eso te resuelve las cosas. Porque el lugar donde más gente positiva hay, lamentablemente, en los diferentes hospitales del cáncer en República Dominicana. Y no se sanan. Ahora, hay muchos de los cuales nosotros somos todos testigos que Dios ha obrado en ellos. Y cuando nosotros influenciamos para que las personas dejen de confiar en su propia fortaleza y le decimos, mira, eso que tú tienes, el hombre
no lo puede resolver. Pero sí, yo sé quién lo puede tratar. Se llama Jesucristo. Pídele a Él que tenga de ti misericordia. ¿Qué tú estás haciendo con el corazón de esa persona? Tú se lo estás desinflando y le estás diciendo, pon tu vista en quién, en Jesucristo, porque Él puede hacer lo que la ciencia, el hombre, los seguros y el dinero no pueden hacer. Entonces, cuando nosotros estemos en la oficina, cuando estemos con el grupo de trabajo y tú veas a alguien en aflicción, tú le dices, mira, como sucedió una vez que, bueno, ustedes no lo saben, pero yo soy el chistoso. De todos los sitios donde estoy, yo soy el chistoso, casi payaso. ¿Desde cuándo, Huácal? De toda la vida. Lo que pasa es que ustedes me ven a mí con mi traje de predicador, que es otra cosa. ¿Y qué pasa? Que haciendo chiste, le decía, mira, oye esa prédica y esto y aquello, y siempre compartía dentro de la realidad de mi persona algún tipo de testimonio. Y esa persona me dice, mira, para que ore porque el abuelo de mi esposa tiene cáncer. Que yo le dije, no, vamos para allá. No que voy a orar, no. Pon fecha y vamos para allá. Y cuando le estaba predicando, el Señor hace profesión de fe. Y yo mismo me sorprendo y miro para todas partes y digo, ¿qué fue lo que pasó aquí? Porque nosotros a veces no tenemos la fe que decimos que tenemos. Bueno, lo cierto es que parte de esa familia se reúne y escucha el Evangelio con frecuencia. Entonces, metamos a la gente también en el proceso espiritual que están viviendo. Hagamos que ellos formen parte de esa experiencia de ir conociendo a Dios. Porque ¿qué pasa cuando tú confías en tus propias fuerzas y en tu propia capacidad? ¿Qué va a hacer Dios contigo? ¿Qué va a hacer Dios contigo? Te va a rechazar, te va a resistir, te va a humillar. Pero ¿quién que no venga humillado delante de Dios, aunque no sea una humillación para salvación, Dios no lo escucha? Y ustedes dirán, Elías regularmente predica temas raros, pero hoy está más raro que todos los días, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, varón? Te lo veo en los ojos. Óyete. Pero no escuchó Dios a Acab. ¿Qué nos dice la Biblia de Acab? Que ciertamente Acab fue como ninguno, que se vendió para hacer ¿qué? Lo malo. No escuchó Dios a Manasés, que en el reino del sur dice que se excedió en hacer lo malo, que derramó mucha sangre, hubo persecución política, promovió la idolatría y hasta introdujo ídolos en el templo. ¿Y qué resulta? Que él oró a Dios. Y aunque no vemos un resultado de arrepentimiento descrito en el caso de Acab, en el reino de Samaria, en el reino del norte, ni en el reino del sur, sí vemos que Dios le reconoce. Mira, y le dice a Elías, mira cómo se humilló, míralo cómo está humillado ahí Acab delante de mí, y le dice, dile que lo que yo le dije que le va a llegar, no va a llegar en sus días. Y fue eso, yo lo entiendo como gracia que general. Cuando los marineros del libro de Jonás, tenemos que entender lo que está pasando en el libro de Jonás. Jonás tiene su problema, llamémosle nacionalista, con la gente de Nínive. Dios le dice, mira, vete al norte a predicar a Nínive. Pues él hace así, y se va para el sur, por poner un caso. Y se monta en un barco. Y todavía no estaban lejos de la costa. Se levanta una tormenta que los marineros dicen, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque nosotros no vimos condiciones de tormenta ni mal tiempo. Y de a poca distancia, todavía ellos con tiempo de devolverse, oye, se iba a destruir la nave con todo. Ellos botan el cargamento,
y hacen todo lo que está a su alcance. Y por ahí abajo, en medio de una desidia, de un desinterés por la vida y con todo, porque así somos nosotros cuando las cosas no salen como nosotros queremos. El deseo de Jonás era que Dios destruyera Nínive por un sinnúmero de razones, y entonces Dios lo manda a Nínive, pues el tipo dijo, a mí que me importa la vida, y se puso a dormir, el barco dando brinco, y él durmiendo. Y ellos le dicen, ¿qué es lo que pasa? Ven, levántate para que tú clame a tu Dios también, porque aquí tenemos que poner, todo tenemos que poner de la religión que tengamos, porque esto no se resuelve ni con astucia, ni con manejo, ni con experiencia de marinero, ni con nave, ni con nada. Entonces, él le dice, miren, esto que está pasando es porque yo le sirvo a Jehová y yo huí de él. Entonces dicen ellos, ay mi madre, pero qué problema tan grande tenemos. Y cuando él le dice, pero yo sé cómo se resuelve eso, cojan y tírenme al agua, ¿qué dicen ellos? No. Con nosotros no cuenten, porque si eso es porque tú estás huyendo de él, ¿qué pasaría con nosotros si cogemos y te tiramos al agua? Ahí es que se nos va a complicar la cosa, en esta tormenta. Y dice que ellos clamaron a sus dioses e hicieron de todo. ¿Y saben qué? Miren lo que dice el pasaje, para que ustedes lo vean, cómo ellos responden. Okay. Miren lo que dice el pasaje, para que ustedes vean la misericordia de Dios, que escucha hasta idólatras. Esa es la misericordia de Dios, no es la naturaleza de nosotros, porque nosotros, si hay otros siervos de Dios que vienen y ponen una iglesia por aquí, cerca de aquí, ¿qué hacemos nosotros? No, esas son gente rara. Bueno, hermano, le reconocemos su fe, pero no me junto con ellos. Y con todo ese sectarismo que nosotros regularmente nos desenvolvemos. Dice, Jonás capítulo 1. Vamos a leer del 7 al 17. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Porque Dios está hablando. ¿Y quién sino Dios podía hacer que la suerte cayera sobre Jonás? O sea, Dios está respondiendo a la preocupación de ellos. Oh. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde viene? O sea, porque estamos hablando de una persona que ellos mismos no sabían, porque una gente normal no causaba una tormenta así, por causa de una gente normal. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. Ay, Dios de los cielos, porque recuerden que los idólatras regularmente tienen el Dios de la bocina, el Dios de la mata, el Dios del camino, el Dios de la lluvia, pero este tiene un poder mayor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, ¿qué hicieron? Temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Si tú sabes que tu jefe es así, ¿por qué tú has hecho eso? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él le respondió, tomadme y echadme al mar. Ahí que, ¿cómo le responderían los marineros? Ahí responderían como todo buen dominicano. Y es fácil, después de lo que tú nos has dicho, coge y tirarte al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Ellos no estaban lejos. Ellos podían devolverse, quizás 3, 4, 5, 6, 7 millas. Se arma un temporal que no tiene sentido. Pero el mar, ¿qué pasó? Se iba embraveciendo más y más contra ellos. El problema era con el barco. Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. ¿Qué están diciendo ellos? Lo vamos a tirar, pero por favor que no lo tomen en cuenta. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron ¿qué?
sacrificios e hicieron votos. El pasaje no nos dice que ellos se convirtieron, ni que tampoco se hicieron prosélitos. Posiblemente dentro de las muchas cosas que ellos hicieron, dijeron, mira, nosotros tenemos un Dios de aquí, de esto, de esto y de esto, de esto, pero aquí, hámele un sitio especial a este, que es el que gobierna ¿qué? Los cielos y la tierra. O posiblemente abandonaron su idolatría. No nos dice. Lo que sí yo sé es que los hombres que clamaron a Dios en ese momento, ¿saben qué? Eran idólatras. Pero en un momento de aprieto, ellos clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Y Dios se compadeció de ellos. Señores, nosotros tenemos en la Biblia tantas personas, oigan, tantas personas, porque díganme usted, qué oración tan antibíblica esta de Jonás. Señor, ayúdame a vengarme de mis 2 ojos. ¿Cómo así? Y todavía él tiene esa mente aún de todo lo que ha pasado. Sí. ¿Y qué hizo Dios? Dios le concedió que él tuviera la fuerza esta última vez. ¿Para qué? Para cometer un suicidio y llevarse cuanto filisteo pudiera. Y Dios lo hizo. Señores, nosotros ignoramos el poder de Dios. Ignoramos la misericordia de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a orar. Que Dios es el que conoce los corazones. Dios es que sabe el tratamiento que está llevando con cada quien. No nos toca a nosotros separar la paja del trigo o la cizaña del trigo. Eso es Dios que lo hace. Señores, Dios es misericordioso más que lo que nosotros podemos pensar. Más que lo que nosotros podemos permitir si tuviéramos la facultad. Y por último, les quiero contar un par de casos más. ¿Ustedes recuerdan de Nabucodonosor? ¿Qué dijo Nabucodonosor? Señores, pero este no es el Nueva York chiquito que yo he hecho con mi propia mano, hablando de la gloria y lo suntuoso que era Babilonia. Y ahí mismo que llegó, ahí mismo una abuela dijo, literalmente en dominicano, ¿qué le dijo? Te embromaste. Y Dios lo hirió con locura. Y él, siendo rey, pero andaba como un animal, se dejó crecer las uñas, los cabellos y andaba como una bestia. Pero al final del tiempo, dice, alcé mis ojos a Dios y ¿qué? Y reconocí a Jehová. Señores, nosotros no sabemos. Oigan, hasta en aquellas cosas que pueden parecer religiosidad, que son parte de nuestra cultura, Dios puede estar dispuesto a responder a un corazón, cualquiera que sea, que busque su misericordia. ¿Por qué no actuamos sobre nuestros hijos? ¿Por qué en la junta de vecinos, cuando estamos tratando los temas de la criminalidad que tienen al volar a todos los vecindarios en este país, por qué no decimos, aparte de todas estas medidas, señores, vamos a orar para que Dios proteja nuestro vecindario, proteja nuestros vecinos, proteja hasta nuestros perros, porque a los primeros que envenenan cuando se van a meter en una casa, ¿a quién es? A los perros. Cada vez que un ladrón se quiere meter en la casa de mi mamá, me envenena el perro a mí. Mira qué cosa, que vivo al lado. ¿Y quién es el único que puede proteger hasta la vida de esa lagartija que está detrás del cuadro en la sala? ¿Quién es? Señores, es
Dios. Porque de Dios es que procede toda ¿qué? Misericordia y toda bondad. Insistamos e influyamos. Porque cuando tú le dices a una persona, mira, tú necesitas buscar de Dios. Y ora y clama a Él porque Él es misericordioso. Y Él te puede ayudar en ese problema. ¿Tú sabes qué? Tú le estás comunicando parte del Evangelio. Y esa persona posiblemente va a abrir una brecha. ¿Sabe para qué? Para que tú le hables más acerca de la palabra de Dios. No para que diga, Señor, si tú existes, dame el número del domingo. No, esa no es la idea. ¿Qué dice Santiago? Que nosotros deberíamos más bien decir, si Dios quiere, mañana iremos y haremos negocio y traficaremos y ganaremos, que pensar en los grandes planes. Mira, ahora mismo con este tema del positivismo, al que agarran en las empresas y le dan una tanda continua de que tú puedes, de que el límite del cielo, de que todo es posible, eso lo que está fomentando la impiedad, ¿sí o no? Porque le están fomentando al hombre e insistiendo sobre un poder que él no tiene y de una gloria que el hombre siempre está dispuesto a buscar. Pero cuando nosotros vemos que ejecutivos de empresas reúnen a sus empleados y le dicen, oremos para que Dios nos abra las puertas a buenos clientes. Oremos para que Dios nos ayude con el flujo de efectivo, para que podamos cobrar a tiempo, para todas estas cosas, que Dios nos abra nuevos clientes, que nos dé victoria en las licitaciones. ¿Qué está haciendo ese creyente? ¿Qué está haciendo? ¿Está testificando de quién? De Dios. Y tú no sabes cómo en una casa esa persona luego va a decir, oye, como dice el jefe, o después se acerca a ti y dice, mire, como Dios a usted lo oye, yo quiero que usted ore. Ahí tú pudieras decir, mira, Dios me escucha a mí de una manera particular por cuanto yo he venido a ser hijo de Él. Pero también te puede escuchar a ti. Pídele que en su gracia, en su misericordia, te escuche y te atienda. Pero recuerda que la bendición grande de tu vida es venir al conocimiento de Él. ¿Te están dando cuenta de lo que estoy diciendo? Para que después no vengan a decir por ahí que él ya estaba diciendo que todo el mundo es hijo de Dios y todas las cosas. Señores, y el último de los pasajes que quiero compartir con ustedes, ¿saben cuál es? Vayan a Génesis 21, 17. Oye, si hay una gente en la Biblia a la cual Dios no debía cogerle la llamada, ¿saben a quién era? A Ismael. A Ismael, el otro hijo de Abraham. Pero Dios es, sobre todas las cosas, ¿qué es Dios? ¿Qué? Dios es, ¿qué? Sobre todas las cosas, ¿qué? Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y nosotros tenemos un corazón tan duro que olvidamos de que nosotros somos objetos y hemos sido beneficiarios de la misericordia de Dios. Misericordia para mí, juicio para Él. Eso es el sistema de nosotros. Ay, Señor, ten misericordia de mí. Acuérdate que yo soy polvo. Ah, pero mira ese bandido con ese corazón no arrepentido. Y así viene a pintarse de que como hermanito. Y después que el Master Rebú quiere que oren por él. Ese es el corazón malo que tenemos nosotros. Vayamos a ver el caso de Ismael, de Agar e Ismael. Vamos a Génesis 21, capítulo 21, versículo 8. Y creció el niño y fue detestado. O sea, ya el muchacho ya comía por sí solo. Y acuérdate que él pudo haber llegado a los 5 o 7 años ahí, la mamá dándole el seno. E hizo Abraham gran banquete. Oh, porque estamos hablando de un hombrecito, ya está criado. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia,
del rebuque ya mismo el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Posiblemente, señores, porque es que nosotros tenemos un corazón malo. Posiblemente eran cosas de muchachos, porque ¿qué era Ismael en ese momento también? ¿Qué era Ismael también? ¿Qué? Otro muchacho. Y haciéndose quizá maldades como se dan entre los hermanos. Ay, pero cuando hay hijos de padres de diferentes madres, ay, esa madre no perdona la vagabundería, ni el abuso, ni la perversión de los otros hijos del hombre. Ay, porque esos hijos de esa familia son todos así. Oigan, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, tremendo lío que armó Sara, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Esa no es la idea, pero ¿qué hizo ella? Se agarró del tema débil de Abraham. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, ¿a causa de qué? De su hijo, porque Isaac era que su hijo, pero Ismael también era que también era su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Él le ratificó. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Señores, ¿quiénes son que le dan pela y tormento al pueblo de Israel a través de los siglos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son los ismaelitas. ¿Hijos de quién? Descendientes de Isaac. Y si Dios, que lo sabe todo, sabiendo no solo que de Ismael vendría una nación grande, sino también todo lo que iban a hacer los descendientes de Ismael contra Isaac, Dios tenía razones de más para no cogerle la llamada cuando Ismael llamara. Oigan, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante. Miren qué fino detalle. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por el desierto, no importa de dónde sea, el desierto. En este caso el de Berseba. Y lógico, y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Si nosotros fuéramos compasivos, este es un cuadro para nosotros ponernos en el lugar de Agar y del muchacho y pensar qué haríamos nosotros si nuestro hijo, nuestra hija se ve en una situación así y tú dices, ponte para allá, mijo, porque yo no quiero ver cuando tú te mueras. Eso es un cuadro desgarrador, pero nosotros lo leemos así como si nada. No, es que era el hijo de la esclava. Y fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, ¿qué hizo ella? Alzó su voz y ¿qué? Y lloró. Versículo, ¿quién fue que lloró ahí? Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y ¿qué? Y lloró. Versículo 17, ¿qué dice? Versículo 17, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Y oyó Dios, porque Dios lo escucha todo, o porque Dios escuchó eso que él estaba solicitando en ese momento. Algunos estudiosos, o muchos estudiosos, dicen que la mejor traducción de ese pasaje fue que Ismael articuló algún tipo de oración, de balbuceo, como los muchachos. Ay, esto sí es grande, Dios mío, yo no quiero morir con mi mamá. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que Dios, ¿qué hizo? Oyó la voz del muchacho. Y el ángel de Jehová, el ángel de Dios, llamó a Agar ¿desde dónde? Ah, no, pero eso no es de un asunto de coincidencia. Fue
Dios mismo, que participó en esa respuesta VIP, le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas. ¿Cómo termina el pasaje? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Porque Dios ha oído la voz de quién. Lo que el muchacho estaba, los dos lloraron, o los dos se dirigieron. Lloró ella, lloró el muchacho. ¿Cuál escuchó Dios? La del muchacho. Señores, y estamos hablando del descendiente de Abraham, de cuál vendrían no solamente las naciones vecinas, sino que vendría, hermano, vendría el islamismo y vendría toda una serie de situaciones que se desprenden de Ismael. Dios fue misericordioso hasta contra quienes iban a hostigar a la descendencia de Abraham. Qué grande es la misericordia de Dios. Qué mezquino me siento yo cuando soy tan vengativo, cuando soy tan duro, cuando no me pongo en el lugar de los demás, cuando endurezco mi corazón. Te voy a dar un ejemplo. Viene por el semáforo, hay un indigente, una persona necesitada. Entonces, ¿qué hace uno? Le pone el seguro, si el vidrio está abajo lo sube. ¿Y qué le dice? Dice uno en su corazón, ¿pero qué hace Dios? Dios ve lo que hay en ¿dónde? En nuestro corazón. Ah, sí es bueno. Venía a parir para acá, para que entonces nosotros te criemos los muchachos. Pero ¿por qué no busco un trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué si yo qué? Señores, ¿qué hizo Dios con nosotros cuando estábamos necesitados? ¿Qué hizo Dios con nosotros? Dígame a alguien que no venga del lodo. Dígame a alguien que no venga de la pobreza, de la necesidad. Y mira cómo Dios nos ha puesto a todito, limpio, bonito, rosado. Dios nos ha sacado y nos ha puesto en un lugar espacioso. Nos ha quitado la trapería de arriba. Y mira cómo la República Dominicana sabe todavía cuando esas cantidades de personas los domingos de la mañana van a la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque se ven como limpios. Porque ¿quién lo limpió? Dios. ¿Quién te sacó del desastre que era tu vida familiar en tu casa? Dios. ¿Quién te libró de no seguir la ruta de fracaso y de vicio de otros en tu familia o en tu barrio? Dios. ¿Quién te ha protegido de que tu casa no sufra los embates de los ataques del maligno, como ha sucedido con familias enteras que criminales o accidentes se lo han llevado por completo? ¿Quién? Dios. Y si tú has recibido tanta misericordia de Dios, ¿por qué no invitar a los demás en su miseria y en su necesidad para que también conozcan de ese Dios que es ¿qué? Bondadoso. Hermano, yo creo que esto es un tema para un arrepentimiento colectivo. Yo creo que esto es un tema para nosotros darnos en el pecho y decir, Señor, tú que has sido tan bueno conmigo, ¿por qué yo actúo como el siervo malo que estaba ahorcando a su colega porque le debía unos pesitos? Hermano, yo les quiero traer su atención a ese Dios bondadoso, misericordioso, que nosotros hemos dicho, no, este Dios es mío y yo no lo comparto con nadie. Y hasta en esto mostramos nosotros egoísmo y mezquindad. Sin embargo, a los que están en la trapería, a los que están en el sucio, a los que están en el pecado, a los que están en los hogares destruidos, y en la mujer que no se sabe cuánto marido tiene, o en el que está en el vicio, o el ladrón, o lo que sea, nosotros no le comunicamos la verdad de que empieza a acercarte a Dios y Él se va a acercar a ti. ¿Quién es que puede cambiar la trayectoria de tu vida? Dios. Y aunque tú te sientas ser el hijo preferido de Dios,
Dios es misericordioso para con todos. Que el Señor nos perdone, nos restaure y nos ayude a mostrar su misericordia, hermanos, a todos los hombres. Pastor, por favor pasa aquí adelante y termina.